Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto de encontrarnos en este nuevo espacio. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, amigos, ¿cómo están? Somos Paul Morales y Osvaldo Morales, que hemos creado este pequeño espacio llamado, o que estamos llamando 21 minutos para conversar. Ahora, en este espacio, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión del trabajo híbrido. Osvaldo, como ustedes saben, es un gran académico, un gran amigo, y además es profesor pues, de la Escuela de Posgrado de SAN. Y en mi caso, bueno, yo también tengo algún recorrido académico y también soy docente universitario. Así es que aquí vamos. Osvaldo, ¿qué es el trabajo híbrido? Bueno, gracias, Paul. Primero, saludar pues a los amigos que nos están acompañando en este primer espacio, en este primer video de esta serie que, como tú bien dices, hemos llamado 21 minutos. Espacio híbrido, ¿no? O entorno de trabajo híbrido, podemos entender un poco en ese contexto laboral en el cual combinamos básicamente dos tipos o formatos de trabajo, ¿ya? Uno que es el tradicional, que es el presencial, que ya lo conocemos, ¿no? Que es el que hemos estado trabajando la gran mayoría de empresas hasta antes de la pandemia. Y se combina con un segundo formato que es un trabajo a distancia que en las principales empresas ha sido llevado de manera virtual, ¿no? Entonces, la combinación de ambos elementos nos da el trabajo híbrido, cada uno con sus propias características, y esta combinación la hemos venido trabajando con las empresas y aprendiendo juntos, ¿no? Con los líderes también. Sí, así es. Y además hay algo interesante. En el Perú, estas dos modalidades de trabajo remoto o teletrabajo son en realidad parte de una misma categoría, que es el trabajo a distancia. Aquí una pequeña sinopsis de cómo se han desarrollado estas dos modalidades en nuestro caso. Generalmente hablamos de teletrabajo o de trabajo remoto en forma casi indistinta, pero son dos modalidades diferentes. El teletrabajo en nuestro país, en el Perú, se ha regulado desde el año 2013. Se puede realizar en cualquier lugar. En este caso, el trabajador depende de los recursos informáticos de la empresa. Y para migrar de un trabajo presencial a teletrabajo, tiene que haber un acuerdo expreso. El teletrabajo es el que te permite trabajar en cualquier lugar, recuerden. Puede ser un coworking, un café o incluso en el extranjero. Y las tecnologías de la información que tú utilizas son provistas por el trabajador. Pero una cosa curiosa, que en algún momento durante este periodo de implementación, de reglamentación del teletrabajo, se mencionó, es que los elementos de seguridad y salud ocupacional son obligación del empleador. Y esto era difícil, ¿no? Lo hacía un poco difícil de implementar, porque el trabajador realmente podía estar en cualquier lugar, pero era la empresa la responsable de proveer todos los mecanismos y todos los cuidados de su seguridad y salud ocupacional. Como decimos en nuestro país, esto se dio en el año 2013, pero se reglamentó incluso en el año 2015 recién. O sea, no se avanzó muy rápido en realidad. El trabajo remoto, en cambio, es una modalidad mucho más reciente. Nace en el 2020 a raíz de la pandemia. Está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2022, es decir, hasta este 31 de diciembre de este año. Solo se puede practicar en el domicilio o en el lugar de confinamiento que se nos indique. No necesariamente se depende de los recursos informáticos que provee la empresa, la TI, la tecnología que tú utilices para seguir trabajando, no necesariamente debe ser provista por la empresa. Y la migración a trabajo remoto es voluntad del empleador. Y todo lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional más bien es responsabilidad del trabajador. Estudio del año 2021 elaborado por el Banco Central de Reserva pronostica que ambas modalidades, o también lo sugiere, que ambas modalidades deberían de unificarse, deberían de converger y tomar lo mejor de ambas, especialmente con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este periodo de pandemia. Mi opinión personal, y esto es lo que vamos a empezar como punto de partida de nuestro pequeño la conversación, es que debería de permitirse que el trabajo a distancia se pueda realizar en cualquier lugar. Seguramente habrá aspectos tributarios que atender, ¿no? Que la seguridad y su salud ocupacional sea responsabilidad del trabajador con el ánimo de darle mayor flexibilidad al trabajador de ubicarse en donde prefiera,
que la migración sí sea un acto consensuado, no impuesto necesariamente por la organización, y que las tecnologías de la información, los recursos informáticos, sean compensados en la medida de lo razonable. Digamos, y con esto, un poco, como punto de partida, Osvaldo, ¿qué consideraciones crees tú que deben de tener los directivos al momento de aplicar el trabajo híbrido en las organizaciones? ¿Qué hemos visto? ¿Qué podemos compartir con quienes nos escuchan ahora? Gracias, Paul. A ver, un poco previo a contestar esa pregunta, debo comentar que estadísticas y estudios a nivel mundial, ¿no? Y yo pienso que incluso en el Perú, demuestran que muchos trabajadores no desean volver al esquema totalmente presencial. ¿Ya? Y Ya esta es no. una ya no, y esta es una tendencia mundial. ¿Ya? Ellos han tenido la oportunidad de disfrutar de un esquema híbrido, ¿no? Que, bueno, ellos han podido tener la posibilidad de compartir más tiempo con la familia, ¿no? En lugar de estar pues enfrascados en el tráfico, aprovechar ese tiempo para de repente hacer ejercicio, disfrutar de su hobby, y en todo caso, ¿no? Y creo que le han dado un mayor valor a la necesidad de tener una vida más allá del trabajo. Eso es primero. Y poco pasando a contestar tu pregunta, yo te diría que las empresas ya tienen que aprender a trabajar con el trabajo híbrido, y para esto se requiere una transformación cultural. ¿Ya? Se requiere una transformación cultural porque el trabajo híbrido implica elementos como, por ejemplo, la autogestión del trabajo, ¿no es cierto? Ya no tienes un supervisor permanente que está pasando de oficina por oficina. Hay que modificar el esquema de compensaciones. Ya no se Ujú. trata de ir a una empresa y marcar tarjeta, sino tú tienes que cumplir con ciertos objetivos. El trabajo híbrido también implica un empoderamiento de las personas, ¿no es cierto? Un cierto nivel de autonomía. Entonces, son aspectos que necesitan de alguna manera gestionarse en la organización. Y por otro lado, en las consultorías que he estado trabajando con organizaciones del Estado y empresas privadas, sobre todo durante la época de la pandemia, he recibido muchos requerimientos de líderes, ya gerentes, Ujú. jefes, que me comentaban, Osvaldo, qué interesante esto, el trabajo híbrido, pero yo me siento un poco impotente porque no sé cómo liderar en contextos a distancia, ¿no? Entonces, no es lo mismo necesariamente, ¿no? Muchas organizaciones han optado por reducir sus espacios físicos. Tengo conocimiento de empresas financieras y empresas de seguro, por ejemplo, que han devuelto muchas de sus oficinas, ¿no? Ujú. Han reducido las jornadas presenciales laborales en lugar de toda la semana, de repente a 1 o 2 días a la semana. Entonces, surgen algunas interrogantes en este contexto en el cual yo tengo el contacto con los trabajadores a distancia. ¿Cómo mantengo, por ejemplo, la cultura organizacional, ¿no? Algunas empresas están optando por que estos trabajadores se reúnan estos días, celebrar algunos ritos, algunas ceremonias, ¿no es cierto? Mantener pues el contacto, ¿no es cierto? Que permita cierto nivel de relacionamiento, pero por otro lado aprovechar las bondades de un trabajo a distancia, ¿no? Entonces hay que pensar en una reorganización, hay que repensar la forma de trabajo. Así es. Y en ese repensar de las formas de trabajar, hay dos variables importantísimas que considerar, que es el lugar y el tiempo. Teniendo como hilo conductor que el objetivo es mantener la productividad de las organizaciones, mantener su eficacia, el hecho de que puedan seguir alcanzando los objetivos que se plantearon, a pesar de estos cambios veloces, de estos entornos tan disruptivos a los cuales se enfrentan, y sobre todo más en nuestras economías emergentes, en nuestros países, que por algún motivo se han vuelto extremadamente volátiles en el último año. Teniendo como premisa esto, ¿cómo empezamos nosotros entonces a combinar estas dos variables, ¿no? Que es el lugar y el tiempo? ¿No? El lugar de trabajo, que ahora es múltiple gracias a la tecnología, que además es diverso, porque ya es habitual que nosotros estemos en reuniones
presenciales con 2 o 3 personas, pero conectados muchos más en distintas partes del mundo, de la ciudad, incluso, de la ciudad, del mundo incluso, y también incluso en diferentes usos horarios, ¿no? No es nada extraño que trabajemos con colegas, con compatriotas, ¿no? Que habitualmente vivían aquí, pero por una temporadita se han ido a vivir a otros países y que, una pequeña temporada se han ido a vivir a otros países y que están en otros usos horarios y hay que coordinarlos. ¿Cómo logramos eso, Osvaldo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué experiencias tenemos para compartir ahí? Bueno, a ver, tenemos diferentes experiencias. Como tú bien dices, yo creo que el trabajo y las actividades laborales como sí se han transformado. Las empresas se han dado cuenta que no necesitan prever un presupuesto especial para viajes a convenciones de repente, o Ujú. empresas de seguro que tenían personas que visitaban, ejecutivos que visitaban de manera personal las oficinas, se han dado cuenta que no necesitan hacerlo de manera presencial, pueden hacer reuniones por Zoom o por cualquier plataforma tecnológica, incluso los estudios de abogados, ¿no es cierto?, que son pues servicios que se prestaban de manera muy tradicional y muy personalizada, han reducido sus espacios físicos y ahora están prestando asesorías a nivel virtual. La gran ventaja, porque toda crisis o todo proceso disruptivo también trae oportunidades, es que el mercado puede ser global, ¿no? Por ejemplo, conozco de abogados que han viajado a España, han viajado a Canadá, a Estados Unidos, y desde allá están prestando servicios, o empresas que, ¿no? Antiguamente solamente tenían un mercado muy local o muy regional y ahora se están extendiendo a otras ciudades, incluso de la región latinoamericana, ¿no? Esta globalización de la mano de esta virtualización también trae oportunidades a nivel de, yo diría, de los trabajadores, pero también competencia, ¿no? Ujú. Así como el ejemplo tradicional en el sector, por ejemplo, de estos servicios de llamadas, ¿no es cierto? Call Que se center. tercerizaban, call center, por ejemplo, con países como la India, que se ha convertido en un líder mundial. Hoy muchas actividades más se van a poder tercerizar. Entonces, un trabajador peruano, ¿no?, va a tener que competir con un trabajador colombiano, con un trabajador español o de repente con un trabajador italiano en una empresa peruana, ¿no? Yo creo que en un futuro próximo una gran masa de trabajadores van a prestar servicios de manera remota, ¿no? Y esto se va a tercerizar y va a traspasar fronteras, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para esa competencia. Hay otra cara de esa moneda que acabas de comentar, y es que las empresas también van a tener que competir entre ellas por atracción y retención de talento, porque un joven peruano, un buen profesional, bilingüe, por ejemplo, podría estar tranquilamente trabajando para una empresa europea, americana, incluso asiática, y seguir viviendo aquí localmente feliz y contento, ¿no? ¿Cómo van a hacer Totalmente. entonces las empresas locales para poder seguir siendo atractivas para ese talento que probablemente gane en una moneda extranjera, que tenga horarios distintos, con una cultura probablemente gerenciada, muy probablemente orientada a la agilidad? En algunos sectores, como por ejemplo el área de tecnologías de la información, esto es muy visible ya. Sí, totalmente de acuerdo, Paul. Nos enfrentamos a un escenario con muchos cambios tecnológicos donde las predicciones hablan de que cada vez más vamos a coexistir con la inteligencia artificial, la robótica, en un entorno más tecnológico. En ese contexto vamos a necesitar talento, talento joven que tenga estas habilidades. Pero ¿qué pasa con los jóvenes después de haber sobrevivido a una pandemia? Ellos valoran más la posibilidad de un balance, equilibrio vida-trabajo. Entonces, si las empresas locales no les brindan esas opciones, ellos efectivamente van a optar por trabajar en empresas transnacionales. De repente vamos a tener pasado mañana un joven que está en las playas del norte, gozando, ¿no es cierto?, de Ujú. la playa, pero conectado con su internet y brindando servicios, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia por el talento se va a hacer más agresiva, y si las empresas no se ponen un poco en el contexto de agilidad que tú bien mencionas, les va a ser difícil poder atraer a este nuevo talento. Así es. Entonces, recapitulando algunos de los desafíos. Primero, retención, atracción de talento para poder mantenerse. Esta combinación de las variables de lugar y tiempo esenciales para mantener la productividad de los equipos que ya existen,
mantener su productividad y su eficacia, por supuesto, y un tema cultural que habíamos conversado también en la previa, ¿recuerdas? Un tema cultural que acepte estas modalidades de trabajo, esta transformación y la incorporación de estos nuevos talentos con este perfil que busca más un balance vida-trabajo, probablemente con más peso de vida, porque, valgan verdades, la pandemia nos ha tocado a todos de muchas maneras. Desde la solidaridad, en algunos casos el duelo de haber perdido un ser querido, una persona cercana, o personas amigas que han perdido seres queridos y a quienes hemos eventualmente acompañado en su dolor. Y esto está mucho más claro, incluso lo ves hasta en ejecutivos de mediana edad que dicen, prefiero trabajar menos que, ¿no? que dejar pasar más tiempo con mis seres queridos. Y es una decisión voluntaria perfectamente válida, y esto está empezando a generar en las organizaciones cierta presión hacia la transformación digital, para la mejora de la productividad, y a tener que estar atentos a este tipo eh, de cambios en su personal, que habitualmente probablemente sea el que primero llega a las 7 y se iba a las 11, pero ahora es que llega a las 9 y está a las 5:45 ya diciendo, me estoy retirando, me desconecto, porque quiero estar con mis padres, y quiero hacer las tareas con mis hijos, quiero ir juntos, todos juntos al parque, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, a eso hay que irse ya, hay que adecuarse velozmente, hay que adaptarse, porque esa es una tendencia que es mi impresión, probablemente creo que la hemos compartido, ha llegado para quedarse, ¿no? Ya sobre eso yo dudo mucho que haya vuelta atrás. Totalmente de acuerdo, Paul. El cambio cultural que mencionas es clave. Ya, yo te cuento, antes de la pandemia tuve alguna experiencia con una empresa líder del sector construcción que estaba preocupado porque tenía mucha rotación de ingenieros. Era una empresa grande, los ingenieros estaban unos años, aprendían el negocio y aceptaban puestos en otras empresas más pequeñas, pero donde tenían la posibilidad de estudiar de repente una maestría, de escalar rápido, ¿no? Ahora con un esquema ágil, con un esquema tecnológico, semipresencial, yo creo que el movimiento de los chicos va a ser más rápido. Entonces hay que cambiar un poco el chip de los jefes. Y el otro tema que también mencionaste de alguna manera es la desconexión digital, ¿ya? Ujú. El hecho que nosotros trabajemos a distancia no significa que no tengamos horario. Y cuando recién las empresas en el mundo y en el Perú comenzaron a implementar este esquema híbrido, pues los jefes llamaban a sus trabajadores un sábado Así 10 de la es. noche, un domingo, y ocurrió una emergencia, ¿no? Entonces todo esto se ha ido regulando. El hecho que tú trabajes a distancia no significa que estés conectado permanentemente. Todos tenemos un derecho a la desconexión digital y que ya incluso está regulado en nuestra legislación, ¿no? Entonces son cosas que se han ido aprendiendo y poco a poco se van incorporando. Ahora, ¿qué consejos podemos compartir con quienes nos escuchan, ejecutivos del área de recursos humanos o directivos, que están viviendo esto en su día a día y que están ya con estos desafíos en sus manos? Yo quisiera plantear algunas ideas. Eh, que se organicen, como sugerencia, ¿no? Que se organicen a partir del tiempo que pueden sincronizar, que las anclas de organización del trabajo sea el tiempo sincronizado que eventualmente puedan requerir en sus equipos de trabajo. ¿Ya? Y a partir de ahí, ya bueno, digamos, estos son los bloques en los cuales sincronizamos todos, sea presencial o remoto, ya digamos, eso dependerá de cada circunstancia, y a partir del resto sí ya es mucho más autónomo, bajo ciertos marcos. Otro punto es que no se apuren, no se precipiten, porque las preferencias para optar por presencial, semipresencial o a distancia probablemente no sean tan inmediatas, requieran cierta organización, incluso el entorno familiar del colaborador, y además que pueden cambiar, ¿no? Que pueden cambiar. Hay una gestión con el trabajador, una cercanía con el trabajador, con el colaborador, que tiene que volverse más empática inclusive, y también más flexible. Y acá viene el otro desafío, y es que esa flexibilidad podría eventualmente, de no encaminarse adecuadamente en el marco de la cultura, podría derivar en un desorden. Y eso sí hay que evitarlo, ¿no?
El otro punto es que se decían experimentar eventualmente, es decir, pasar por procesos de ensayo-mejora, en el cual incorporen ya marcos de trabajo ágiles en sus organizaciones para poder estar a la velocidad que exige estos nuevos contextos, especialmente pensando en algunas herramientas como por ejemplo el OKR. Los OKRs ayudan mucho a alinear los objetivos de trabajo de las áreas eh, y también, por supuesto, administrar mucho mejor los entornos de trabajo híbridos. Y esto es algo un tanto sustancial, porque el tema de los OKR no es algo que tú puedes hacer por áreas, tiene que venir desde arriba, es cascada, desde arriba, desde la cabeza de la organización hacia todas las demás áreas, ¿no? Y finalmente, poner nuevamente, especialmente, mucho más énfasis incluso del que ya se tenía, a las habilidades de liderazgo necesarias para gestionar las preferencias que puedan presentarse dentro del entorno de trabajo y orientarse mucho a un liderazgo emocionalmente inteligente, una gestión de las emociones mucho más activas, ¿no? En este periodo de tiempo nuestras emociones han, yo diría que exacerbado en términos generales por lo que hemos vivido y creo que va a seguir siendo así todavía. Estimo que va a seguir siendo así. Entonces, es necesario que vayamos trabajando en esos aspectos también. Sí, totalmente de acuerdo. Yo podría añadir de repente que es una buena oportunidad para los empresarios para repensar el negocio, Ujú. ¿no? Pasar de un esquema presencial a un esquema híbrido no significa simplemente de la noche a la mañana escoger algunas actividades o pasar a todo el personal a un esquema híbrido. Hay que repensar el negocio, hay que pensar qué actividades, ¿no? Funcionan en un esquema virtual y cuáles se tienen que mantener en un esquema presencial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas extractivas, empresas tradicionales como una minera, donde uno podría pensar, oye, eso es netamente presencial. De repente la parte, el core del negocio, pero actividades de apoyo, ¿no es cierto? Áreas administrativas rápidamente se pueden trasladar al esquema virtual. Hay otro tipo de negocios, tipo consultorías o empresas que brindan servicios tecnológicos y rápidamente gran parte de la actividad se puede trasladar a un esquema virtual. Entonces hay que repensar el negocio, ¿no? Es muy importante lo que tú dices, el liderazgo emocional, porque al haber sobrevivido a una pandemia se está encontrando que las personas no se conforman con una buena remuneración, no se conforman ni siquiera ya con las condiciones de trabajo clásicas, sino que quieren un toque humano, quieren un liderazgo con sentido humano, quieren sentirse en el trabajo cómodos, ¿no es cierto? Y que sea de alguna manera pues tu segunda casa. Y a diferencia de generaciones anteriores, yo creo que ahora los jóvenes tienen más facilidad para movilizarse, toman riesgos y no tienen problemas en dejar el trabajo y buscar otro, ¿no? Con mejores Sí, condiciones. Entonces yo creo que hay retos que se vienen a ese nivel. sí, totalmente. Y para añadir, porque siempre está en la vena el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, a todos aquellos que están incluso pensando en emprender, las posibilidades de hacerlo en forma, aprovechando las modalidades de trabajo híbrido, con colaboradores y talento que puede ser captado a través de plataformas colaborativas prácticamente desde todo el mundo, les permite justamente dar ese paso que tú estás mencionando, ¿no? O sea, repensar incluso negocios tradicionales donde ya hay un mercado probado que existe y hacerlo. Y hacerlo y sin las pesadas cargas que eventualmente organizaciones más antiguas, más tradicionales pueden tener. Yo conozco el caso muy cercano de una empresa, mejor dicho, de un amigo empresario, ya empresario, que él provee, por ejemplo, repuestos para maquinarias automotrices, repuestos muy específicos, dicho sea de paso. Su verdadero talento es ubicar el repuesto que el cliente necesita en un tiempo corto. Y compite, claro, con las grandes casas comerciales que pueden tener incluso décadas de formación en Perú, con cientos de trabajadores y todo el servicio. Pero como el cliente lo que valora es la velocidad para poder contar con un repuesto específico, él acaba ganando.
y todo lo tiene tercerizado. Tiene tercerizado el talento de ingeniería, está tercerizado, el shopping está tercerizado y el handling también. Entonces, todo el circuito, y él se dedica justamente a administrar cartera, y bueno, obviamente tiene una empresa localmente, y le va muy bien. Para la escala Sí, que tiene, le va súper bien. Entonces, a sí, eso también nos estamos enfrentando, y esto es lo que las organizaciones grandes también van a empezar a enfrentar. sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en ESAN, en la Escuela de Negocios, puedo ver una reorientación de los temas de tesis. ¿No? De los Ujú, temas tradicionales estamos pasando a esquemas de proyectos mucho más tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, creación de fintech, ujú. aprovechando el nuevo marco normativo, ¿no? Negocios digitales, plataformas de servicios digitales. Entonces también efectivamente los jóvenes, ¿no es cierto?, están virando en el tema de emprendimiento, está aprovechando un poco la circunstancia y yo creo que esto ayuda pues a que el mercado se agilice, ¿no? Y se adapte pues rápidamente a estos tiempos. Así es, y sobre todo porque los tiempos cambian y cambiarán, así no lo hagamos nosotros. Sí, Totalmente de acuerdo, eso es imparable, ¿no? Ya no hay manera, simplemente hay que adaptarse, pues. así es. Y además ese va a ser el tema de nuestra próxima conversación, que se va a llamar justamente entornos disruptivos. Vamos a hablar sobre entornos disruptivos en nuestra próxima presentación de 21 minutos. Eh, yo creo que eso es por ahora lo que queríamos compartir con ustedes, amigos. De mi parte, encantado y agradecido de que nos hayan acompañado hasta estos momentos. Y nada, Osvaldo, No, bueno, contento de compartir contigo este espacio, ¿no? Creo que es una oportunidad para intercambiar opiniones y también un agradecimiento a los que se han tomado el tiempo, pues, de estar con nosotros a través de este video. Gracias y nos vemos en la próxima presentación. cuídense mucho. Chao. Gracias, Un Osvaldo. abrazo. Nos vemos. Cuídate, Paul. Un abrazo para todos. Nos vemos.